tema nuevo que se llama membranas de revolución. ¿Están viendo la pantalla ahí? ¿Se ve bien? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, gracias. Lo que vamos a ver hoy es un poco de teoría de un estado de tensiones bidimensional. Vamos a ir viendo ya después un poco cómo aplica esto. Y son lo que denominamos membranas de revolución, que son superficies simétricas respecto de un eje, ¿no? De un eje de revolución. Como vemos aquí en este dibujo, tenemos un eje de simetría, en este caso vertical, obviamente que puede estar en cualquier dirección, y vamos a tener una superficie que es simétrica en toda su revolución. Esto nos va a permitir calcular un estado tensional y hacer una serie de esquemas de ecuaciones bastante sencillas para poder calcular cómo se comportan las tensiones en ese estado. La teoría que vamos a ver hoy, en particular, está desarrollado en varios libros. En uno que está, si bien es viejito, que está bastante claro, es en el Feodosiev, en el capítulo 10, en la parte 65, está desarrollado, hay una serie de ecuaciones. Pero bueno, con eso si quiere alguno ahondar un poco más en detalle, igualmente con lo que vamos a ver en teoría hoy, debería ser suficiente para que después puedan aplicarlo en las guías. Lo que tiene que ver con membranas de revolución o digamos estados de tensiones membranares y demás, aplican en lo que tiene que ver con la construcción de bóvedas o recipientes a presión o tanques atmosféricos. Tiene mucha aplicación en lo que es la industria. Hasta ahora lo que veníamos viendo nosotros eran básicamente todos estados tensionales para lo que aplican a estructuras. Y particularmente este estado de la teoría, digamos, para calcular este tema de estado tensional, se utiliza mucho en lo que es la confección de bóvedas y sobre todo en lo que tiene que ver con recipientes a presión, que luego de la clase, luego de la parte teórica que vamos a estar viendo ahora, vamos a ver un poco de la aplicación con algunas normativas en lo que se utiliza mucho en la industria petroquímica, refinerías y mucha de toda la parte industrial donde se utilizan equipos sometidos a presión, ¿no? Bien, bueno, vamos a arrancar con la teoría. Lo que tenemos para tener en cuenta, digamos, es de un esquema, de una membrana de revolución. Lo que tenemos que plantearnos es que son superficies de revolución y yo de alguna manera voy a establecer esto que tenemos acá, que es una pequeña plaquita, ¿no? Infinitesimal, para analizar lo que llamamos el estado tensional y ver un poco cómo desarrollamos las ecuaciones en función de esta plaquita infinitesimal, digamos. Para esto lo que hacemos es, acá en esta figura que tenemos aquí arriba a la derecha, hacemos dos cortes, con dos cortes de dos planos verticales, que lo ven ahí rayados, y otros dos cortes con dos conos o dos cucuruchos, donde marcamos este rectángulo que está aquí, y lo proyectamos para poder verlo aquí abajo, ¿no? en este esquema de la placa. Este esquema lo que vamos a ver es un estado tensional donde tenemos una tensión que llamamos sigma m o tensión meridional y una sigma t que está acá en este plano, digamos, más horizontal, que llamamos tensión tangencial, ya lo vamos a ver ahora, o también a veces se le llama tensión circunferencial. Y después tenemos una tensión o una presión, digamos, lo que es importante destacar que este tipo de superficies de revolución normalmente tiene un gas adentro, un fluido que le da cierta presión, ¿no? Imagínense, la típica membrana es un globo que uno infla, digamos, al inflar el globo toma una característica de estado membranal, donde la presión interna digamos, se transfiere a las cargas de la pared del globo, y es un poco lo que vamos a calcular es cómo estimar esas tensiones. Es importante destacar que en la superficie de revolución tengo un estado tensional, digamos, bidimensional, ahora lo vamos a ver un poco en detalle.
pero básicamente es importante tomar que la membrana en sí no toma cargas de flexión, ¿no? Si uno, a ver, vamos a hacer un dibujito, si uno tiene, por ejemplo, un globo, ¿no? La pared de un, vamos a dibujarlo mejor así, la pared de un globo, cuando yo, no sé, hago una carga acá o aprieto, este globo se hace como un pozo, pero digamos, todas las cargas en la tensión en la superficie van a ser cargas de tracción o de compresión, pero no me va a tomar carga de flexión en esta dirección, porque es un estado puro bidimensional. Bien, ahí estamos con esto. Bueno, ahora vamos a analizar un poquito acá en detalle en este gráfico. Lo que voy a hacer yo es tomar una pequeña pared de la superficie, la vamos a analizar acá, luego la vamos a analizar un poco más arriba y un poco más abajo. La idea de la teoría es que a medida que va cambiando la ubicación de esta pequeña placa, va cambiando el esquema de tensiones, entonces lo vamos a analizar en diversos lugares. Lo que yo tomo acá es este pedacito de sección, que es lo que voy a representando con este cuadradito, pero en realidad cuando hago el análisis lo hago para toda la virola, ¿no? Es decir, de alguna manera sería como lo que tengo yo acá, fíjense lo que voy a rayarles acá, toda esta virola, ¿no? Yo cuando lo analizo es como que analizo toda esta virola de esta sección. Entonces por eso es un estado simétrico respecto al eje vertical. Bien. Entonces, lo primero que hago es analizar un ρ, que este es ρ tangencial, que es como el radio. Este radio lo pongo perpendicular a mi pequeña plaquita, ¿no? La plaquita que yo tengo, saco una dirección perpendicular hasta tocar con el eje de simetría, y ese radio, ¿no? Lo llamamos radio tangencial o radio o ρ tangencial. Y ese ρ lo que yo hago es girarlo infinitesimamente, perdón, lo giro en esta dirección, para aquí y para este lado, en el sentido horizontal, ¿no? Por ahí en la gráfica que hice no la hice muy clara. A ver, vamos a dibujarlo acá. Es decir, lo voy a girar acá en este gráfico para allá y para allá, ¿no? En sentido tangencial. Entonces, vamos a plantear cómo sería, esto gira, digamos, en este sentido, y de alguna manera esa tensión circunferencial o tangencial va a ser perpendicular al radio de rotación. Entonces acá la dibujamos, como tenemos acá, con un circulito, que puede ser que entra o sale, ¿no?, del plano, dependiendo del estado o del esquema de eje que hayamos definido. Pero básicamente esta tensión, ¿no?, esta tensión que está acá, va a ser perpendicular al radio este, que es el radio tangencial. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien, bueno, entonces, bien. Eso es la primera parte. Después, el otro estado tensional va a ser lo que llamamos a 90 grados de el estado meridional. Entonces, acá tenemos en la flechita azul la tensión meridional, y esta va a estar, vamos a decir, comandada por otro radio, que es el radio meridional, que es este ρm en la flecha azul. Ahora, ¿de qué depende este largo del ρm? Bueno, de la curvatura de la circunferencia. Esa curvatura, en este caso, no es una esfera, que es siempre la misma curvatura, sino que es otra figura geométrica, y esa curvatura va cambiando, depende de la posición que yo estoy analizando. En este caso, la posición que estoy analizando, de alguna manera tiene una geometría comandada por este círculo que hicimos acá punteado, y el radio de ese círculo es este ρ meridional que está dibujado en una línea azul. Entonces fíjense que tenemos una placa con dos distintos radios, un radio tangencial que gira horizontalmente y un ρ o un radio meridional que gira en este caso verticalmente, o digamos en el plano que estamos mirando, ¿no? Bien. Ese es un punto. Ahora, ¿qué pasa si vamos a trasladar acá, dibujar
este pedacito, en vez de analizarlo en este lugar, analizamos un pequeño pedacito acá arriba, ¿no? Si yo analizo un pequeño pedacito, hasta de ahí voy a tener una tensión tangencial que va a estar en el sentido, como en el caso que hicimos anterior, entrando o saliendo del plano, y va a tener un radio hasta que toquemos el radio, hasta que toquemos el eje de simetría, y a su vez vamos a tener acá un círculo, pero en este caso va a ser diferente, porque el círculo azul acá, para el radio de curvatura que yo tengo, va a ser más chiquito, va a ser una cosa así, digamos, ¿no? Despunte del pulso, pero el círculo en la parte superior va a ser más chico, entonces el radio meridional va a ser también más chico. Normalmente en la zona superior, en la parte esta, si tenemos una simetría perfecta, va a ser como una parte, que sería la parte de acá arriba, ¿no? Va a ser como una partecita de una esfera. Entonces, en una esfera, ¿cómo son los radios meridionales y tangenciales? No sé si alguno se da una idea. Iguales. Exacto, muy bien, Martín, digamos, porque fíjense que yo los dibujé acá, bueno, se me fue el mouse, pero acá dibujé en esta línea, ¿no? Estos dos desastres que hice acá, pero estas dos líneas, en este caso, como la esfera va a estar en la punta de la superficie, van a tener los dos radios meridionales, perdón, el radio meridional y el radio tangencial va a ser igual, por lo cual las tensiones también normalmente son iguales. Después vamos a ver un poco en detalle la parte de la esfera, pero esto es para, más que nada, que se den una idea que el estado tensional no va a ser el mismo en toda la curvatura, sino que depende de la ubicación en donde yo esté. En algún lugar el estado tensional va a ser más grande y en otro más bajo. Entonces, hasta ahí analizamos dos partes, digamos, uno en el medio de la geometría y otro estado en la parte superior, y después finalmente lo que podemos llegar a analizar es qué pasa si tengo un estado tensional en este lugar de aquí abajo. Suponiendo que la superficie tenga una continuidad cilíndrica, ¿no? Es decir, que no sigue creciendo el radio, sino que el radio queda constante, vamos a tener acá un radio tangencial, que acá sí va a ser puramente, ¿no? El valor del radio de este círculo de acá abajo, que sería este radio tangencial. ¿Y cómo sería el radio meridional en esta zona, ¿no? Para la tensión meridional. Infinito. Claro, exactamente, porque como no hay curvatura, esto sería como una especie de círculo muy, muy grande que tiene un radio infinito, por lo cual, digamos, al ser un plano, me queda el radio infinito, ¿no? Entonces, esos son los tres casos de carga que queríamos analizar en este gráfico. En este caso, en lo que tiene que ver con la teoría de membranas, normalmente lo que es la presión, digamos, la presión por el área, es un estado tensional, digamos, donde digamos, la tensión, perdón dicho, en el sentido radial, si uno lo analiza en el círculo de Moore, es despreciable frente a las magnitudes de la tensión meridional y la tensión tangencial, por lo cual lo denominamos como un estado bidimensional, donde las tensiones que analizamos son estas dos, tangencial y meridional, y la tensión en el espesor, digamos, de la membrana, normalmente la hacemos despreciable, por eso se llaman a veces recipientes de pared fina, ¿no? Es decir, que el espesor respecto del radio, del diámetro, es bastante, no sé si despreciable, pero es muy fino, ¿no? Si uno tiene un estado membranal con pared fina, la tensión en ese espesor o en ese radio, esto que dibujamos acá, va a ser despreciable. Ahora, si yo tengo un espesor muy grueso, ¿no? De una pared muy grueso, ahí ya entra en juego otro tema de axialidad de tensiones, donde ahí sí yo tengo que considerar la tensión en el espesor de la pared de la membrana. Pero en el caso este que estamos viendo, en este capítulo, digamos, de teoría de membrana, recuerden siempre que la tensión en el espesor va a ser despreciable porque normalmente utilizamos membranas de pared fina. ¿Se extendió hasta ahí? ¿Alguna pregunta?
las tensiones estas que vimos en este estado pueden ser de tracción, si yo tengo una membrana que se estira, pero también puede ser de compresión, ¿no? Si yo tuviera una bóveda de hormigón con peso propio, también puede ser un estado de compresión, que por ahí, digamos, son negativas y van a ser más chicas que la mínima tensión que estamos viendo en el espesor, pero relativamente son mucho más grandes, por eso, digamos, cuando yo calculo el estado tensional, vuelvo a reiterar, perdón, que los dos estados tensionales importantes son el meridional y el tangencial. Bien. Si nosotros planteamos una ecuación donde hacemos una sumatoria de esfuerzos y tenemos lo que tiene que ver con digamos, la presión por el área de superficie infinitesimal que estoy evaluando y tenemos en cuenta la tensión meridional por el área donde aplica, fíjense que el área donde aplica la tensión tangencial va a ser esta área de aquí, que la voy a pintar de azul, ¿no? Y que va a estar dado por, ¿qué cosa? H, que en este caso H es el espesor, acá abajo está indicado, por el diferencial S2, que es... estoy escribiendo mal, perdón, acá estoy con... acá, arranqué por la otra. La tensión acá meridional, que está en azul, es esta de acá arriba, y tiene que ver con esta área que tengo acá, ¿no? ¿Y cómo calculo el área? Bueno, la parte acá, el espesor, que es H, por este ds2, que está acá, y el ds2 por el diferencial θ, ¿no? Por el diferencial... sí, θ, no sé por qué está puesto θ ahí, sí. Y en caso de la tensión tangencial, va a ser lo que tiene que ver con esta área de aquí. Vamos a cambiar de color. Esta área que... Uy, no me cambió el color. Esta área que está acá, que es la tensión tangencial, y va a ser H, que es el espesor, por el ds1. ¿No? Bien, digamos, si uno plantea esta ecuación, luego, considerando que el diferencial θ va a ser el valor del ds1 sobre el ρ meridional, y el diferencial digamos, va a ser al ds2 sobre el ρ tangencial, si uno resuelve la ecuación, cosa que no vamos a entrar en el desarrollo matemático, va reemplazando, después tengo que dividir los términos por h, voy a obtener finalmente esta ecuación, que es lo que se denomina como la ecuación de Laplace, ¿no? Y esta es una de las ecuaciones por la cual, de alguna manera, vamos a administrar todo lo que tiene que ver con las tensiones y el cálculo de tensiones de este capítulo de tensiones membranales. No, digamos, acá si uno quiere ahondar un poco en la parte matemática, en los libros uno puede encontrar mejor planteado el desarrollo, pero lo importante es que conceptualmente entiendan esta ecuación, que es la ecuación de Laplace, que es la que vamos a seguir usando en la teoría, que tiene un valor de una tensión meridional, dividido el ρ meridional, que es lo que estuvimos viendo en la gráfica hace un ratito, y la tensión tangencial dividido el ρ tangencial, es igual, la suma de estas dos, es igual a la presión interna por dividido el espesor, ¿no? El espesor de la placa. Eso es lo que llamamos la ecuación de Laplace. Profe, ¿por qué el sigma meridional y el tangencial están restando? Sí, es una buena pregunta. No sé por qué, digamos, en el libro, en el Fellowship, lo plantearon de esa manera, que está restando porque habrán adoptado algún símbolo de ejes en un sentido o el otro. Yo la verdad que lo miré y no sé exactamente por qué lo plantearon así. Se podría, si uno lo plantea sumando, después cuando despeja la ecuación no le va a quedar tan linda como tiene dibujada acá, pero es un tema de conceptual de para dónde plantean los ejes. Habría que analizarlo un poco en el desarrollo matemático. Yo la verdad que no lo miré.
Pero lo importante es entender, digamos, que la ecuación de Laplace es esta, y es de ahí donde vamos a sacar los valores. Después, en realidad, los signos dependen un poco de cómo yo planteé las ecuaciones, ¿no? Bien. Lo que vamos a ver ahora es un caso, vamos a decir, de aplicación, o varios casos de aplicación, donde tenemos un estado membranal y cómo utilizamos el tema de la ecuación de Laplace. Cuando yo tengo acá, lo que vamos a analizar ahora es un pedacito pequeño de membrana, que una cosa que por ahí no está del todo aclarado, por ejemplo en el Fedoseev, habría que ver en algún otro libro, pero en este caso solo toma los términos de tensión meridional, tensión tangencial y la presión, ¿no? La presión interna P, que sería una presión que está acá adentro, ¿no? Pero nos falta otra cosa, que es esto de aquí, que es que a veces ocurre que la membrana puede tener un peso propio, ¿no? Es decir, que la membrana tiene una cierta densidad y esa densidad o ese peso específico a veces es despreciable, pero a veces es considerable y lo tenemos que evaluar. Entonces, para este caso, lo que hacemos cuando analizamos una pequeña sección, ¿no? Acuérdense que cuando normalmente analizamos, lo que yo no analizo, lo dibujo como este dibujito naranja, pero en realidad estoy analizando una, ¿cómo se llama? Una franjita así, ¿no? Una franjita toda simétrica. Entonces, lo que yo voy a analizar, obviamente, es la carga del peso de la membrana en su dirección vertical, que es lo que me interesa a mí, que voy a analizar en las distintas sumatorias, y es el componente que me interesa de la membrana, ¿no? De la carga. Entonces, este peso gamma, que llamamos gamma normalmente, que es como el peso de la membrana, lo voy a tener en cuenta en la ecuación de Laplace, y lo quiero agregar como este término que está acá, ¿no? Que va a ser el gamma sobre h, ahora vamos a ver un poco por qué lo ponemos sobre h, por el coseno del alfa para que me dé esta componente vertical. La densidad de esta especie de densidad, digamos, de lo que tiene que ver con el peso de la membrana, normalmente cuando yo compro una membrana me van a decir que pesa tantos kilos por metro cuadrado, y va a depender, o va a ser una función del espesor, ¿no? Es decir, esta densidad va a ser una función del espesor h, y lo voy a poner en metros cuadrados, perdón, esto va a ser una función del espesor y va a ser determinados newton o kilos sobre metro cuadrado, ¿no? Entonces, acá en la ecuación, para que queden bien el término de las unidades, se divide por el valor del espesor para que sea compatible con las otras unidades. Obviamente que si después yo la puedo calcular, no sé, el peso que me dan, si una membrana pesa, no sé, 2 kilos por metro cuadrado, dependerá del espesor. Obviamente que si yo compro una membrana más gruesa va a pesar más, y va a ser una función, como dijimos acá, del espesor, pero la unidad que utilizamos en este término gamma va a ser newton por metro cuadrado, o fuerza sobre superficie, digamos, ¿no? Ahora lo vamos a ver en un pequeño ejemplo teórico para ver cómo lo aplicamos. Bien. ¿Por qué me queda esta ecuación prendida ahí abajo? Bueno, acá lo que vamos a hacer es lo que me olvidé de comentar acá, perdón. Vamos a borrar estas porquerías. Acá tengo una ecuación y tengo dos incógnitas, ¿no? Es decir, tengo la tensión tangencial y tengo la tensión meridional. Pero tengo una ecuación sola y tengo dos incógnitas. Entonces, lo que tenemos que hacer, de alguna manera, es inventar una ecuación más para poder resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas.
Fíjense acá en el estado de tensiones, que me olvidé de comentar, pero si uno analiza que si esto lo lleva a este punto de acá, el coseno de 90 me va a dar 1, o sea que la carga aplica totalmente, perdón, se hace 0, acá, ¿no? Coseno de 90 me va a dar 0, entonces acá la carga es despreciable, y cuando yo la pongo acá arriba, en 0, se me hace 1, entonces la carga de todo este pedacito de membrana me va a aplicar completamente. Bien, lo que vamos a ver ahora es un esquema de que, digamos, para resolver la ecuación que teníamos de Laplace, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas respecto de un eje de simetría para poder calcular, tener otra ecuación, y con esa otra ecuación y la de Laplace poder combinarlas y resolver el sistema de ecuación. En este caso tenemos una membrana de espesor H con una presión interna P dentro de la membrana. Entonces, si hacemos la sumatoria de fuerzas igual a 0, de una pequeña porción de la membrana, como les estuve diciendo hasta ahora, que sería este pedacito de acá naranja, que en realidad, como les dije siempre, no usamos un pedacito, sino que es todo este pedazo de acá, como una lonja, ¿no? Tenemos que vamos a plantear a 90 grados del pedacito de membrana, a 90 grados un radio, ¿no? Con un ángulo θ, en este caso, respecto del plano. Y vamos a analizar que este pedazo de membrana va a tener una tensión membranal en esta dirección. Entonces, si yo analizo, como voy a tener que analizar respecto de la sumatoria de fuerzas que estoy haciendo en el eje Y, voy a tener acá una componente vertical que va a estar dada por este término que está acá abajo. Adopto una convención de signos negativa hacia abajo, entonces tengo menos la tensión meridional, y esto va a estar aplicado a un área, ¿no? ¿Cuál es esa área? Esa área es el área de corte de un plano que corta, que es este plano que está acá, y es el área no de la superficie interna, sino es el área de la membrana, ¿no? Es como que yo corto la membrana y me quedo con un área de la parte de la membrana. ¿Y cómo la calculo? Bueno, va a ser el perímetro, ¿no? Toda la vuelta de ese círculo, que va a ser 2pi por r, por h, porque h es el espesor. Entonces toda esa, vamos a llamarla, esa franjita del espesor de la membrana, o ese corte, esa área, está dada por 2pi por r por h. Y lo compongo por el coseno de θ, que es este ángulo, para poder calcular la componente vertical de esa tensión membranal, ¿no? Entonces de ahí saco lo que llamamos esta fuerza F en violeta, sería este término que está aquí a la izquierda. Ahora, eso tengo desde este plano para el lado de abajo. Si yo analizo de este plano para el lado de arriba, ¿qué voy a tener? Tengo una presión P que me empuja de alguna manera esto para arriba, y esa presión P va a estar dada por la presión que se aplica sobre este círculo que yo tengo acá, ¿no? Estoy viendo un plano, pero es la presión P por el área de aplicación, que sería, de alguna manera, si haría una especie de perspectiva media rara, sería como este círculo que está acá, ¿no? Es decir, es el círculo que aplica sobre el plano este de acá. Y esa área, ¿cómo la calculo? Como la presión por pi por r cuadrado, que es la superficie de ese círculo que está ahí abajo. Entonces ahí compongo y saco otra segunda ecuación, que es esta de aquí, que es debido a la sumatoria de fuerzas en el eje Y, digamos, ¿no? Y ahí puedo combinar la tensión de acá, puedo calcular la tensión meridional utilizando la ecuación de Laplace, que era la que teníamos en la otra diapositiva, combinar ambas ecuaciones y calcular y poder sacar, digamos, los dos estados tensionales, el meridional y el tangencial. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Profe, ahí no estás teniendo en cuenta el peso propio, ¿o no?
Exacto, no, acá en este ejemplito lo hice fácil y no lo tuvimos en cuenta. Ahora vamos a pasar a un ejemplo, ¿cómo se llama? Un ejemplo más complicado, con más cosas, donde vamos a tener en cuenta el peso propio. Pero acá lo hicimos despreciable, tenés razón, no lo marqué. Okay. Bien, bien, ahora entonces, queda un ratito. Bueno, avanzamos, si se corta el Zoom, hacemos un break de 5 minutitos y volvemos. Bien, entonces, vamos a analizar ahora una membrana, como está en la figura, simétrica respecto del eje Y, y que está llena de agua, ¿no? Y en este caso también vamos a analizar que la membrana tiene un peso. Y como estuvimos viendo anteriormente, vamos a utilizar un poco el peso y aparte la presión del agua. Acá vamos a tener un corte, que hacemos un corte en este plano que está aquí, y vamos a tener que para arriba, voy a estar teniendo esa membrana, va a haber una carga que se llama sigma meridional, voy a tener un radio R y un espesor de la membrana que lo llamamos H. Entonces, si hacemos la sumatoria de esfuerzos, van a empezar a aparecer una serie de términos. Bien, el primer punto es el peso de la membrana. Entonces, yo analizo, como habíamos visto hasta hace un ratito, el pedacito este de acá es como una virola, ¿no? Como es una virola, como si fuera ahí. Con los dos analizo estos pedacitos naranja, y voy a tener el peso de la membrana, que llamamos ρ sub m, y esta unidad es lo que les dije hace un ratito, cuando vemos la ecuación de Laplace, la voy a definir como unidad de fuerza sobre metro cuadrado, ¿no? Newton sobre metro cuadrado, kilo por metro cuadrado, y va a ser una función, o sea, acuérdense que normalmente el peso específico de la membrana va a ser una función del espesor, es decir, que no siempre va a valer para todas las membranas tantos kilos por metro cuadrado, sino que depende del espesor. Cuanto más gruesa la membrana va a ser más pesada, obviamente. Pero normalmente, para que nos dé bien la parte de las unidades, la vamos a expresar en newton sobre metro cuadrado, y va a depender obviamente de la superficie. Entonces, otro término que voy a utilizar acá es la superficie, esta que es la superficie de toda la membrana, toda la parte que está así envolviendo. El otro término más es la densidad del agua, ¿no? o el peso específico del agua. Y el volumen de toda esta agua es lo que voy a utilizar para plantear el sistema de ecuaciones. Bien, entonces, si yo planteo la sumatoria de esfuerzos, en este caso voy a tener el peso del agua, que voy a apuntarlo hacia abajo porque es una carga negativa, multiplicada por el volumen total del agua esa, me va a dar un peso, ¿no? Y va a ser nuestro primer término, nuestra carga. Y luego tengo el ρ de la membrana, ¿no? Multiplicado por la superficie, me va a dar otro peso, que va a ser el peso de toda la membrana que está colgando. Y por último, esos son dos pesos para el lado de abajo. Y por último, lo que analizo es lo que compensa para el lado de arriba, que sería esta carga de la tensión de la membrana, la tensión meridional, multiplicado por ¿qué cosa? Y otra vez por el área de corte de esa membrana, que va a estar dado por 2pi por r, por el espesor, digamos que es donde se aplica la membrana, ¿no? Y todo eso me va a dar igual a 0, entonces planteé mi esquema de, vamos a llamar, de esfuerzos, ¿no? Igual a 0, que son tres cosas: el peso del agua, el peso de la membrana, y se compensa con la tensión meridional hacia arriba. Bueno, queda un minutito, así que se corta, hacemos un break.